Bueno, última charla sobre la confesión. En la última vimos examen de conciencia, cómo hacer un buen examen de conciencia, dolor de los pecados, y hoy ya nos lanzamos al ataque. Decir los pecados en confesión. ¿Cómo se hace? Primero uno se arma de valor, que a veces cuesta, ¿verdad? Y se va al confesionario o se va a buscar a un sacerdote. Los que vais al confesionario, algunos decís cuando os acercáis: perdone que no me ponga de rodillas. No os agobie, os confesáis de pie. No es necesario ponerse de rodillas para confesarse. Los confesionarios modernos, por ejemplo, si entráis alguna vez, veréis que está el reclinatorio y que hay una silla al lado. ¿Y para qué es la silla? Pues para los que no pueden arrodillarse, que se sienten para confesarse, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ponemos de rodillas cuando nos confesamos? Pues por ese pasaje, ¿no?, donde entra en medio de una cena una mujer, se tira de rodillas a los pies de Jesús, ¿verdad?, y empieza a llorar. Y entonces, en memoria de, pues, ese ponerse de rodillas, de humillarse, pues es por lo que nos ponemos de rodillas, ¿no? Bueno, entonces uno se pone de rodillas y empieza a decir los pecados. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo para hacerlo bien hecho? Pues dice la Iglesia que para que una confesión esté bien hecha, hace falta decir los pecados mortales. Los veniales, todos los posibles, pero los mortales, es que la Iglesia nos dice que tenemos que decirlos todos, ¿no? Entonces decirlos y con números, si es posible, ¿verdad? Por ejemplo, yo que sé, no voy a misa, ¿no?, que es un pecado gordo, pues uno tiene que decir, pues en el último mes no he ido 2 días, por ejemplo, ¿no? O llevo 3 años sin confesarme y no he ido a misa desde entonces, pues ya está, ¿no? Pero sí que la Iglesia exige que los pecados más graves y los mortales que se confiesen con el número. ¿Y para qué? Pues para uno expresar su gravedad y también para dar pistas al sacerdote, para que os pueda ayudar a hacer mejor la confesión. Entonces, hace falta confesar lo gordo. Esto es como quien va al médico, ¿no?, y dice: me duele mucho el dedo gordo del pie, y en el fondo, ¿verdad?, tienes una arritmia del corazón. Pues no, dile lo gordo, ¿no? No digas lo del pie, dile lo que más crees que tú, para tu alma, va a ser más importante. Por eso los mortales y los graves, decidlos siempre, ¿no?, al principio de la confesión, para ayudar al sacerdote a que os pueda ayudar mejor a la confesión. Después los veniales, pues todos los que os acordéis, y también si os acordáis del número, pues también con el número, ¿no? Lo del número y estas cosas es todo para ayudar al sacerdote también, ¿vale? Veréis que alguna vez el sacerdote os pregunta algo. No preguntamos jamás por curiosidad, sino que preguntamos por algún dato que se nos escapa o tal, para ayudaros a confesar mejor. Entonces, ¿cómo tiene que hacerse bien la confesión? Pues la confesión tiene que ser sincera. Es decir, que cuando me voy a confesar, no puedo ocultar nada, ¿no? Hay gente que por lo que sea, por lo que tal, hace la confesión e intenta disminuir la gravedad, ¿no? Y, por ejemplo, hace algún tiempo que no me confieso, hace 3 años, ¿no? Pues dices, sincera, ¿no? Sé sincero cuando te confiesas, ¿no? No tengas vergüenza a nada de lo que has hecho, sino todo lo contrario, ¿no? Sé muy sincero para que se te perdone bien todo lo que tengas. Entonces tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero. Es decir, no le quites importancia a los pecados. Los pecados son pecados. ¿He dicho una mentiricina? No, he dicho una mentira, ¿verdad? Entonces, no le quites importancia al pecado, porque si no parece, pues que no estás arrepentido, ¿verdad? Que es un pecado de segunda categoría. No, los pecados son siempre pecados, por eso jamás te justifiques en la confesión. Sé verdadera en la confesión. Luego que sea completa, lo que os he dicho del número, ¿verdad? Y todos los pecados que te acuerdes. Luego, muy importante, que sea sencillo. Es decir, si uno va a un restaurante, ¿qué quieres de cenar? Yo quiero lasaña y pollo, ¿no? Uno no dice, quiero lasaña porque, mire usted, yo toda mi vida llevo tomando lasaña por las mañanas y entonces por la noche pues necesitan... No, pues no le cuentas tu historia personal al camarero, ¿no? Le cuentas a lo mejor algo que te puede dar. Yo quiero lasaña, pero bueno, yo soy alérgico, entonces no me pongas de esto, quítamelo, o sin patatas, por favor, ¿no? Un poco cuenta las circunstancias para ayudar al camarero. Pues lo mismo en la confesión, sé sencillo.
No lo compliques la cosa, por así decirlo, ¿verdad? Yo es que vengo, yo voy a poner en situación, ¿no? Yo todas las mañanas cuando me levanto está mi marido, entonces yo, no, di directamente el pecado, ¿no? Y explica las circunstancias que puedan ayudar al sacerdote. Entonces eso hace una confesión sencilla, que además es muy productivo porque, claro, si la confesión es sencilla y por lo tanto corta el tiempo, los sacerdotes podemos confesar a más gente. Si tu confesión es complicada y por lo tanto exige mucho tiempo, pues a lo mejor algún penitente se nos escapa. Así que confesión siempre sencilla. Y confesión humilde. ¿Qué quiere decir esto de humilde? Pues por ejemplo, yo he criticado, y entonces el sacerdote da un consejo sobre la crítica, ¿no? Oye, pues intenta, ¿no? No hablar mal del prójimo. Bueno, yo es que no soy un criticón. Y dices, bueno, claro, humildad, ¿no? ¿Has criticado? Pues te voy a hablar de la crítica, ¿no? Sé que no eres crítico, sé que no eres mentiroso de por sí, sé que no eres tal, pero la humildad, ¿no? El reconocer todo lo que me va a decir el sacerdote en ese consejo, ¿verdad? Porque me pongo pues, humildemente ante Dios, pidiéndole perdón, ¿no? Bueno, pues esas son algunas pautas, ¿no? Que hay que seguir a la hora de decir los pecados. Luego las circunstancias. ¿Por qué es necesario a veces contar las circunstancias al sacerdote? Ya os digo, no es por curiosidad del sacerdote, es porque el pecado puede variar. Por ejemplo, no es lo mismo robarle a un rico que a un pobre. Por lo tanto hay que explicar la circunstancia. No es lo mismo robar por hambre que robar para luego vender lo que robado. Cambia la circunstancia. No es lo mismo robar en un supermercado que robar en la iglesia. Cambia la circunstancia. Entonces veis que a veces el pecado se agranda en función de las circunstancias. Por eso, cuando veáis que es en serio, se lo explicáis, ¿no? Al que tenéis al sacerdote que os vaya a confesar. ¿Qué más cosas? ¿Qué sucede si cuando me confieso alguno de estos pecados graves o mortales no los he confesado por vergüenza? Pues entonces la confesión no es válida. No es válida. No ha habido confesión. Tengo que confesarme humildemente de todos los pecados. Y entonces, ¿qué ocurre si cuando me confieso ese pecado gordo que quería confesar, pues me quedo en blanco y no lo confieso? La confesión sí que es válida. Porque te has confesado, pero se te ha olvidado en ese momento. Por lo que sea, Dios ha hecho que se te olvidase. O tu memoria ha hecho que estás olvidado. ¿Qué habría que hacer? Pues en la siguiente confesión, repite ese pecado gordo del que te has olvidado. Pero la confesión anterior ha sido válida. ¿Vale? Esto es importante porque a veces con los pecados olvidados nos quedamos un poco bloqueados. Pues si se te olvida el pecado, lo confiesas la siguiente vez que te confieses. Pero jamás calles en la confesión ningún pecado. Pues esto de cómo confesarse. Luego, el rito un poco, ¿vale? ¿Cómo hacer una confesión a la hora de acercarse al sacerdote? Pues lo primero es Ave María Purísima. El sacerdote dice, sin pecado concebida. Después, hace X tiempo que no me confieso, para ayudar al sacerdote. No es lo mismo que te venga alguien que se confiesa todas las semanas, que alguien que se confiesa cada mes, que alguien que hace 10 años que no se confiesa. Entonces, me confieso, aceptar que no me confieso. Y después los pecados, empezando por el que más nos duele, ahí hacia abajo, ¿vale? Primero los más importantes o los que nos da más vergüenza confesar. Después de confesarlos y de decirlos, el sacerdote nos dará un consejo. ¿Vale? No hace falta responderle al sacerdote a ese consejo. ¿Vale? Simplemente nos da un consejo, una ayuda que quizá nos ayuda para crecer en vida espiritual. Y luego nos dará la penitencia. ¿Vale? Penitencia, reza, que es lo que rezamos después de la confesión. Y después viene la absolución, que el sacerdote, los que os confesáis con rejilla no lo veis, pero el sacerdote pone así la mano, como si la pusiese encima de vosotros, dice la oración de absolución y acaba haciendo la señal de la cruz, que es el momento en el que se nos absuelven los pecados. ¿Qué tiene que hacer uno mientras el sacerdote hace la absolución? Entonces aquí, error que cometéis algunos de la parroquia, ¿vale? Algunos de la parroquia, por costumbre, recéis el Señor mío Jesucristo, ¿verdad? Y con los golpes de pecho, mientras el sacerdote está dando la fórmula de la absolución. Entonces, ¿por qué os digo que es un error? Porque es como si yo me pongo a hablar con alguien y mientras me está hablando él, yo estoy pensando en otras cosas, ¿verdad? No
le estoy escuchando. Por lo tanto, si durante la fórmula de la absolución yo me pongo a rezar una oración, no presto atención a esa fórmula de la absolución. Es como si en la consagración, no en misa, mientras el sacerdote consagra, uno empieza a rezar una oración, ¿no? Pues se pierde las maravillas. A lo mejor antes, como era en latín la fórmula, no la entendía, pues me ayudaba más a ejercer la piedad, ¿no? Pero ahora que es en español, que todos la entendemos, pues hay que cuidarlo. Entonces, mientras nos da la fórmula de la absolución, escuchar las palabras del sacerdote para ver lo que me está diciendo y recibir bien esa gracia. El Señor mío Jesucristo, pues lo puede rezar después o antes de acudir a la confesión, ¿vale? Para pedirle perdón a Dios por los pecados. Y después de la absolución ya nos vamos, ¿vale? Esos son los pasos de la confesión. ¿Cómo puede hacerse esta confesión? El ritual dice que hay 3 modos de hacerlo. El primer modo, que es el más común, es confesión individual con absolución individual. Es decir, confesión individual que voy pues yo solo al confesionario cuando el sacerdote se pone a confesar y me da la absolución ella sacerdote. Primera forma, que es la más común. Segunda forma, que se hace en los tiempos fuertes, como en Adviento y en Cuaresma, es una celebración comunitaria de la penitencia, que es pues que nos reunimos o convocamos a la gente de la parroquia para hacer un acto penitencial y confesarse durante ese acto penitencial. ¿Por qué se fomenta esta segunda forma? Porque durante la celebración se lee la palabra de Dios, se hace un examen de conciencia que se lee, entonces como que ayuda mucho más, te confiesas con otra gente, o sea, ves a más gente confesándose, entonces el carácter comunitario de la confesión pues se ve más claramente, entonces ayuda. Pero en ese caso es igual que en el primero, ¿no? Al final uno va al sacerdote, se confiesa y la absolución es individual. Ese es el segundo caso. El tercer caso es el de celebración, confesión general con absolución general, ¿vale? Esto a lo mejor lo habéis visto, lo habéis visto alguna vez porque se abusó un poco de esta fórmula tercera en el pasado. Entonces esto es como si nos reuniésemos ahora todos, hacemos lo mismo, un examen de conciencia o tal, y yo os digo, y ahora todos vais a quedar perdonados. Yo hiciese la fórmula de la absolución y os diese la absolución a todos, ¿vale? Esa fórmula existe en el ritual y se puede hacer, pero el ritual dice, esto hágase cuando haya una necesidad grave. ¿Cuándo hay necesidad grave? Pues se especifica. Se dice, por ejemplo, en peligro inminente de muerte. Es decir, imaginaos que estamos en un avión, hay terroristas, estamos yendo ya a chocarnos o a contra el mar o contra, pues el sacerdote cogería el micrófono y diría, no, los que sois católicos, arrepentiros de vuestros pecados y yo os voy a dar la absolución. Entonces, ¿verdad? Se daría esa absolución, como es lógico, ¿no? Porque la Iglesia entiende que es para un bien de las almas. O dicen también el ejemplo de un barco que está naufragando, ¿no? Pues lo mismo, ¿vale? Pero cuando se da esta absolución, siempre se dice, pero si salimos vivos, hay que ir a confesarse, hay que ir otra vez, como sacerdote, a confesarse, ¿no? Como muestra del arrepentimiento, ¿vale? Entonces esto lo quería decir también porque es algún abuso que se ha dado alguna vez, entonces está bien saber que esta fórmula existe, se puede utilizar, pero en casos de necesidad grave. Está el caso de la necesidad de peligro inminente de muerte, o está el caso de una situación en la cual hay una gran cantidad de penitentes y el sacerdote va a estar ausente durante un largo tiempo. Un ejemplo, por así decirlo, pues no sería un ejemplo si celebrásemos la fiesta del Cristo, la iglesia se llenase, hubiese 2 sacerdotes confesando, hubiese una cola infinita y dijese, bueno, perdonados todos. Eso no valdría, ¿vale? Se refiere a casos, pues por ejemplo en tierras de misión, donde a lo mejor viene un sacerdote, confiesa, se tiene que ir y no va a venir un sacerdote en 5 o 6 meses, entonces bueno, os doy la absolución, pero cuando venga un sacerdote os volvéis a confesar, ¿no? Se refiere más a ese caso que al que estamos acostumbrados en Madrid, ¿vale? Bueno, pues esos son los 3 ritos de confesión posibles, ¿vale? Entonces, decir los pecados al confesor es un poco pues, lo que os he explicado. Es muy sencillo, es decirle los pecados al sacerdote sin ocultar nada. Siguiente paso de la confesión sería la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Es satisfacer el mal que yo he hecho en la tierra, ¿no? Reparar el mal que yo he hecho. Hay pecados
que exigen ser restituidos. Es decir, que no basta con que yo me confiese, sino que tengo que reparar ese mal que he cometido. Por ejemplo, el pecado del robo. Cuando una persona roba algo y se arrepiente de ello y se confiesa, pues oye, si estás arrepentido, hay que devolver lo robado, ¿verdad? Es una muestra de arrepentimiento muy gorda. El modo de devolverlo ya es otra cosa, ¿no? Porque no puede llegar mi jefe y decirle, toma, que he robado esto, ¿no? Porque a lo mejor te echan o lo que sea, ¿no? Ya el modo hay que verlo, ¿no? Cómo hacerlo, sí, a través de los pobres o lo que sea, ¿no? Pero hay que devolverlo, porque ese bien no nos pertenece, por lo tanto tengo que devolverlo. Hay otros pecados, por ejemplo, el pecado de la calumnia. Imaginaos que yo fuese escritor, ¿verdad? Pongo una calumnia en mi periódico y me confieso de ello. Pues tendría que reparar en la medida de lo posible ese escrito que yo haya hecho, o una difamación que he hecho, lo que sea, pues eso, si se puede, hay que corregirlo. Una herida al prójimo, pues lo mismo, ¿no? Que he estafado a alguien, pues tengo que ver la forma de corregir o reparar ese mal que yo haya hecho. Por eso la confesión no es simplemente decir los pecados y quedar limpios, sino que es en la medida de lo posible repararlo. Y para eso está la penitencia, que tiene como ese fin de reparar en la medida de lo posible el mal que hayamos hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente los pecados que cometemos es muy difícil repararlos, ¿verdad? He mentido, ¿cómo voy a reparar eso si ya ha pasado 1000 años o ya a la persona le da igual o era una mentira para salir al paso? Pues entonces para eso existe la penitencia, ¿no? Para unirnos o, por así decirlo, colaborar con el sacrificio de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo pueden ser estas penitencias? Hay muchos tipos y muy variables, ¿no? Es lo que el sacerdote nos dirá. Hay veces que nos dirá, lo más común, que te dirá, reza en penitencia y te dice X oraciones, ¿no? Un Padre Nuestro, las Marías, lo que sea, pues la rezo, ¿verdad? Hay otras veces que nos puede decir, oye, en penitencia, haz una peregrinación no sé dónde, en penitencia, haz una obra de caridad, en penitencia, haz un sacrificio. O sea, puede decirnos lo que quiera el sacerdote. ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a contar un caso propio, ¿vale? Antes de ser cura, ni seminarista ni nada, una vez me dijeron, bueno, en penitencia, haz una obra de caridad en casa. Entonces, llegué a mi casa, ¿no? Y nunca sabía si llegué a cumplir esa obra de esa penitencia, porque yo decía, bueno, ayúdame a poner platos, ¿esto contará o no contará? ¿No? Luego ponía la mesa y decía, es que me han ayudado, entonces no la he hecho yo en el fondo toda entera, no sé si vale o no vale. Entonces, a veces nos puede causar gran confusión. Por eso, generalmente ponemos cosas para que el penitente diga, ya la he cumplido, ¿no? Ya sé que ha terminado. Vete de peregrinación no sé dónde, pues he llegado, pues ya está cumplido, ¿no? Reza X oraciones, pues ya las he rezado, ya está cumplida, ¿no? Entonces, a veces para no perturbar a veces, ¿no? Turbar la mente del penitente, pues dice algo sencillo, ¿vale? Alguno dice, Padre, póngame una penitencia mayor. Pues haz tú la que quieras. Yo te pongo una, pero tú haz la que tú quieras. Por eso cuando os confeséis, si tenéis a veces, pues haced lo que queráis. Porque en el fondo es reparar, ¿no? Poner amor donde ha faltado amor. Y entonces si yo veo que necesito amar más a Dios porque le he ofendido mucho, pues hazlo. Pero el sacerdote no le pides que te ponga más, porque te pone lo que él quiera, ¿vale? Si os pone una penitencia que veis que es difícil de cumplir, o reza en penitencia y lo señora mía, oye, no me lo sé, pues ahí decírselo al sacerdote, ¿vale? Oye, no me sé, o esto que me pides no lo voy a poder cumplir, entonces os la cambio, que no pasa nada, ¿vale? ¿Qué ocurre si se nos olvida la penitencia? Que a veces nos puede pasar, ¿no? ¿Qué me habrá dicho el cura? No me acuerdo, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esos casos? Pues sabéis lo que es la penitencia, ¿no? Hacer esto, reparar el mal que haya hecho. Entonces uno hace, pues, o lo que acostumbra a hacer cuando le dan penitencia, y cuando vaya a la siguiente confesión, le dice al sacerdote, Padre, y se me olvidó la penitencia. Y el sacerdote pues te da una nueva penitencia, ¿vale? Esto parece una tontería, pero es un detalle de cariño, ¿no? Porque la penitencia, como en el fondo es reparar, pues no me importa nada que me den otra penitencia o que me amplíen la penitencia, porque es, pues por así decirlo, reparar el amor. Entonces yo encantado de hacer más penitencia. Entonces si se os olvida, la confesión es válida, os habéis confesado bien, se os han perdonado los pecados, pero falta ese amor. Entonces, pues bueno, la siguiente confesión lo decís y ya cumplís esa penitencia nueva que os impongo, ¿vale?
Muy bien, pues la penitencia ya está. Entonces ya, con esto ya sabéis hacer una buena confesión, ¿vale? Muy sencillo. Entonces surgen más preguntas. Oye, ¿cada cuánto me tendría que confesar? Porque yo sé que la confesión es buena y tal, pero no sé cada cuánto tengo que confesarme. Pues la Iglesia nos da un mandato. Ya sabéis que existen los 10 mandamientos de la ley de Dios y luego existen 5 mandamientos de la Iglesia. Uno de ellos nos dice confesarse una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. 3 circunstancias, ¿no? Una vez al año, eso es muy sencillo. Una vez al año hay que confesarse porque nos lo manda la Santa Madre Iglesia. Pero hay que confesarse con dolor, con arrepentimiento, con todo, ¿vale? Hay que confesarse bien confesado, pero nos recomienda que mínimo una vez al año, ¿vale? Máximo lo que queramos, pero mínimo una vez al año. Una vez al año volver a Dios. Confesarse una vez al año en peligro de muerte. Esto está bien saberlo, ¿no? Oye, que me van a operar, es bueno que te confieses. Pues claro que sí, ¿verdad? En otra charla hablamos del famoso dolor o miedo al infierno, ¿no? Que es el que nos lleva a confesarnos. Pero aquí en este caso la Iglesia nos dice que, oye, si vamos a morir es bueno estar en paz con Dios. Por eso es bueno confesarse. Entonces, en peligro de muerte. Cada uno que entienda lo que quiera. El que sabe de vacaciones y quiere confesarse, pues que lo haga. El que va a tener una operación, que lo haga. El que, en fin, cada uno que entienda peligro de muerte. Y la tercera dice, ¿y si se ha de comulgar? Que a veces puede generar confusión. Porque alguno dice, oye, entonces, ¿qué pasa? Que si no me confieso, no puedo comulgar. Pues, si estás en pecado grave, claro que no puedes comulgar. Hace falta estar en paz con Dios. Hace falta estar limpio de pecado para que Dios no entre en un alma sucia. Y por eso hace falta de pecados graves y mortales, ¿vale? Pecados veniales, pues no hace falta. Y podemos acercarnos a la comunión. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere el y si se ha de comulgar. Si tu alma está sucia, no estás en estado de gracia para poder acercarte a comulgar. ¿Vale? Entonces, esto es, el Código de Derecho Canónico también dice algo más. Dice, oye, ¿y los niños que van a hacer la comunión, por qué se confiesan antes de comulgar? Si a lo mejor ellos no han cometido pecado grave o nada tal, pues dice el Derecho Canónico dice que es muy recomendable que los niños, antes de recibir la primera comunión, hagan una confesión. Y por eso, ¿verdad? Hoy en la parroquia hemos tenido las primeras confesiones de los niños que van a comulgar. Pues es para eso, para que su alma también esté limpia y bien preparada. Esa es la razón. Más cosas de la confesión os cuento. El sigilo sacramental. ¿Qué es el sigilo sacramental? Pues hay veces que uno no va a confesarse porque dice, ay, es que este sacerdote me conoce, no voy a confesarme con él, ¿no? O ay, este sacerdote, qué vergüenza. Pues venced esos miedos, ¿vale? Y para eso, para vencerlos, a veces nos ayuda el sigilo sacramental, que consiste en que lo que yo le diga al sacerdote se queda en la confesión y no puede salir de ella. Ni el sacerdote puede utilizarlo, ni puede mirarme luego mal por eso que yo le haya dicho o eso que le haya confesado. Entonces esto es una cosa que la Iglesia ha puesto para el bien de las almas, para protegeros y que hagáis una buena confesión, el sigilo sacramental. El peso lo tenemos los sacerdotes, que somos los que no tenemos que decir nada a nadie, ¿no? Vosotros al revés, estáis liberados de todo y podéis tranquilamente en la confesión decirlo todo, porque sé que el sacerdote ni me va a juzgar ni va a decir luego lo que yo vaya a decir. Si queréis ver una película interesante y divertida, es Yo Confieso, que es una película en la cual, yo no la he visto, mi hermana lo ha de ella, en la cual a un sacerdote alguien se confiesa de que ha matado a no sé quién, y luego resulta que al sacerdote le acusan en el pueblo de que él ha sido el asesino. Entonces él, claro, sabe quién ha sido el asesino porque se ha confesado con él, pero no puede decir nada. Entonces, pues bueno, tenéis, la trama de la película es un poco eso, Yo Confieso. Pero es que es verdad, es que el sacerdote no puede decir nada, ni siquiera en esos momentos, ¿no? Yo he recopilado algunas preguntas que son las típicas que siempre se preguntan. Oye, ¿puede el sacerdote revelar algún secreto de confesión? Ninguno. ¿Pero no hay excepciones? ¿Y si revelando una confesión se puede evitar un mal? No lo puede hacer. ¿Y si le confiesan un crimen? Tampoco puede revelarlo.
Y si las autoridades judiciales podrían obligar al sacerdote en un juicio a revelar un secreto de confesión, no puede. Entonces esto es una gozada para vosotros, ¿no? El sigilo sacramental, el saber que mi secreto va a estar siempre guardado por ese sacerdote. Los sacerdotes tenemos una virtud, y es que se nos olvidan muy pronto las cosas. Entonces uno piensa que su pecado es el más gordo y que el sacerdote se va a acordar siempre de su pecado y se nos olvida. Y también misteriosamente, porque esto yo reconozco que es una gracia, o por lo menos que yo tengo por lo menos, que es que te llega algún penitente y de repente cuando está confesándose el penitente te acuerdas de la última confesión de sus pecados. Y dices, misterios de la gracia, ¿no? Pues esos son gracias de Dios que nos da a los sacerdotes para poder guardar ese secreto y para poder ayudaros en las siguientes confesiones. El sigilo sacramental. ¿Qué más cosas son para conocer sobre la confesión? El año pasado tuvimos el Jubileo de la Misericordia, si os acordáis, y el Papa Francisco nombró a algunos sacerdotes con el nombre de misioneros de la misericordia. Y decía el Papa Francisco, estos sacerdotes podrán confesar los pecados reservados a la Santa Sede. Y entonces el año pasado surgían muchas dudas sobre la confesión. Entonces hay gente que preguntó, oye, entonces los sacerdotes no pueden confesar todos los pecados. Pues ahí os voy a responder, ¿vale? El pecado, por ejemplo, del aborto, que es un pecado que cada vez, desgraciadamente, es más frecuente. ¿Qué ocurre con este pecado? Pues en el pasado de la Iglesia, como es un pecado de homicidio, ¿no?, de matar a una persona que estaba en el seno materno, pues ¿qué ocurría? Que debido a la gravedad de ese pecado y debido a que no había leyes que de alguna forma castigasen ese pecado y por lo tanto la conciencia moral de los hombres se podía corromper, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la Iglesia? Dijo, oye, el pecado del aborto es un pecado especial, que en algunas circunstancias o tal se reserva al penitenciario de cada diócesis. En cada diócesis había un sacerdote que podía confesar este pecado. ¿Por qué se hacía esto? Para que el penitente se diese cuenta que su pecado tenía una gravedad especial. Si cualquiera de vosotros se confesase de he matado a mi vecino, pues todos entenderíamos que es gravísimo y por lo tanto no haría falta este carácter medicinal. Pero sin embargo con el aborto, como no se ve al niño no nacido, como hay más circunstancias que el Estado no lo regula, pues se decía, oye, para ese carácter medicinal, es decir, para ayudar al penitente a que descubra su gravedad, se reserva al penitenciario. ¿Qué ha ocurrido ahora, después del año de la misericordia? Durante el año de la misericordia el Papa Francisco dijo, este pecado lo pueden confesar todos los sacerdotes. No es que antes no pudiésemos, en el sentido de capacidad, sino que el Papa lo tenía reservado y ahora ha dicho que todos los sacerdotes. Y pasado el jubileo de misericordia, el Papa ha dicho, sigo extendiendo el permiso para que todos los sacerdotes lo puedan confesar. Por lo tanto, hoy por hoy pues, todos los sacerdotes podemos absolver de ese pecado. Pues eso ocurrió en el año de la misericordia. Pero sin embargo, hay otros pecados que no podemos confesar los sacerdotes, solamente la Santa Sede. Y por curiosidad os voy a contar, porque esto ya es curiosidad, ¿no? ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, son 4. La profanación de las especies eucarísticas. Es decir, si alguien profana la Eucaristía, una capilla, ¿no?, y las especies eucarísticas las roba y las profana, ese pecado, debido a su gravedad, porque es el mismo cuerpo de Cristo, tiene que confesarlo la Santa Sede. Otro pecado, por ejemplo, el uso de la fuerza física contra el Papa. Si alguien pega al Papa, le dispara o lo que sea, pues ese pecado está reservado a la Santa Sede. Pues lógico, no muy a menudo te vienen a confesar ese pecado, ¿no?, al confesionario. Tercer pecado, la absolución de un cómplice en un pecado contra el 6.º mandamiento. ¿Qué es esto? Pues imaginaos que un sacerdote comete un pecado contra el 6.º mandamiento, un acto impuro, con alguien. Ese alguien no puede confesarse con ese sacerdote sobre ese pecado. Esto es, la Iglesia es madre, ¿no? Y de esta forma, ¿qué hace? Protege para que no haya abusos dentro de la Iglesia, ¿no?, para que un sacerdote no se pueda aprovechar del poder de confesar los pecados. Y por lo tanto, yo no puedo absolver de ese pecado con mi cómplice de ese pecado. Esto está
la Iglesia es muy sabia, ¿no?, en este sentido, y nos protege de evitar abusos del poder de los sacerdotes para absorber. Y el cuarto pecado, que esto quería decirlo un poco para que viesen la gravedad, el cuarto pecado que está reservado a la Santa Sede es violar el secreto de confesión. Fijaos qué fuerte, ¿eh? Si yo violo el secreto de confesión y cuento los pecados de alguno a alguien, no me puede confesar cualquier sacerdote, tengo que pedírselo a la Santa Sede. Por eso estos son los 4 pecados reservados a la Santa Sede. Bueno, esto un poco por contar así curiosidades. ¿Cuáles son los efectos de la confesión? ¿Por qué es bueno confesar? ¿Qué es lo que ocurre dentro de mí que la Iglesia dice que es tan bueno que yo acuda a la confesión? Pues hay muchos efectos. Humanamente hablando, sin hablar ya de lo sobrenatural, humanamente hablando la confesión es una maravilla, porque es un desahogo psicológico, ¿verdad? Donde comparto con alguien, donde me facilita la reconciliación con el prójimo, porque por fin ya le pido perdón, aunque no se lo haya pedido a él. Entonces, humanamente hablando, tiene sus beneficios, pero no nos interesan esos, nos interesan los sobrenaturales, los que afectan a nuestra alma. ¿Qué efectos ocurren en la confesión? Pues, por ejemplo, en la confesión te enfrentas con tu pecado. Esto es muy importante. Si no sabes poner nombre a tu pecado, jamás podrás enfrentarte contra él. Por eso el hecho de examinar la conciencia, decírselo al sacerdote, ya hace presente mi pecado. Le doy forma a mi pecado y por lo tanto puedo combatir contra él. Más efectos, pues por ejemplo en la confesión asumimos nuestra responsabilidad. Asumimos que lo que he hecho, lo he hecho yo. No es culpa ni de mi vecino ni de mi hermano, es mi culpa. Y por lo tanto yo asumo que lo he hecho mal y asumo que yo también tengo que reparar y hay que cambiar. Más efectos, pues da paz y tranquilidad a la conciencia. Hay mucha gente, a mí me sorprende, yo creo que alguna vez lo he dicho, ¿no? El año pasado la mayor búsqueda en Google era cómo poder dormir por la noche. Era lo que la gente buscó más en internet. Hay algunos pobres, ¿verdad?, que os costará dormir porque cuesta dormir, pero hay gente, la gran mayoría de la gente, que la conciencia no la tiene en paz por cosas del pasado. Y por eso la confesión, que nos permite paz y tranquilidad a la conciencia. Yo sé que estoy perdonado, yo sé que mi pasado no hipoteca mi presente ni mi futuro, por lo tanto estoy en paz. Más efectos, nos restituye la dignidad perdida. Hay pecados que por lo que sea nos hacen sentirnos humillados, ¿no? Nos degradan como personas. Por eso la confesión restablece nuestra dignidad, nos hace volver a querernos tal cual somos. En la confesión también recibimos la gracia divina, que nos hace capaces de luchar con nuevas energías y con nueva fuerza contra nuestro pecado. Y por lo tanto en la confesión, ¿verdad?, se derrama esa gracia que nos hace más fuertes frente a la tentación. La confesión de alguna forma anticipa el juicio final. Por eso, si os dais cuenta, hay gente, enfermos, que cuando están a punto de morir y se confiesan, están con una paz increíble y afrontan la muerte de un modo increíble, porque han anticipado el juicio, porque saben que cuando lleguen delante de Dios no habrá nada nuevo, porque ya le han dicho a Dios todo lo mal que han hecho, ¿no? Ya han anticipado ese juicio y por eso nos da tanta paz, porque no tenemos miedo a la muerte. Cuando uno se confiesa con frecuencia, la muerte no es peligrosa, no nos amenaza. Entonces estos son los efectos de la confesión. Cuando la confesión es frecuente, cuando uno se confiesa con mucha frecuencia, pues una vez al mes, cada 3 semanas, ¿qué ocurre? Que tiene otros efectos distintos, más positivos. Por ejemplo, la confesión frecuente nos forma la conciencia, nos va haciendo más delicados de conciencia, más sensibles al pecado, porque cada poco nos vamos examinando y por lo tanto no se nos escapa uno, tenemos más sensibilidad. También la confesión frecuente mantiene más activa nuestra lucha, porque precisamente como soy consciente de mis debilidades, salgo a la confesión con energías nuevas, con deseos de luchar, ¿verdad? Y por eso los que se confiesan con frecuencia pues mantienen más viva ese deseo de lucha frente al pecado, frente a las tentaciones. La confesión frecuente nos hace progresar en la vida del espíritu, porque mediante esa gracia divina no solo nos fortalecemos frente a
tentación, sino que también estamos más limpios de pecado, y por lo tanto estamos con más acciones y podemos progresar mejor en nuestra vida espiritual. Y el último progreso del que se confiesa, el último efecto del que se confiesa frecuentemente es que es más misericordioso con los demás. Quien muchas veces pide perdón, pues muchas veces sabrá perdonar a los demás, porque sabrá lo que es fallar, porque él continuamente se siente que falla. Confesarse con frecuencia tiene lo bueno que nos hace ser más misericordiosos. Bueno, y último punto de la charla de hoy, que es las indulgencias. Cuando nos confesamos, hay dos penas que tenemos, que yo siempre las confundo, y perdonadme porque es que no me acuerdo de ellas. Son la pena y la culpa, ¿vale? No sé cuál se perdona con la confesión, pero una de las dos, con la confesión se perdona. Y la otra, la culpa se perdona con la confesión. Pero nos queda la pena, ¿vale? Que es la que tenemos que pagar en el purgatorio, ¿verdad? Hemos hecho un mal en la tierra y por lo tanto ese mal que hemos hecho habrá que repararlo de alguna forma, ¿verdad? Y para eso está el purgatorio, para reparar el mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Iglesia, que tiene las llaves del cielo, y lo que ate en la tierra queda atado en el cielo, ¿qué nos proporciona? Pues las indulgencias, que es que esa pena producida por el pecado desaparece. Es un milagro, pero es el poder que tiene la Iglesia, porque tiene la riqueza del sacrificio de Cristo y por lo tanto tiene el poder de hacerlo. Por eso las indulgencias son tan importantes, porque restituyen esa pena que la confesión no ha sido capaz de perdonar. Y por eso ahí llega las indulgencias. Entonces, bueno, pues eso es algo que es importante, que la confesión es buena, pero también es bueno buscar esa indulgencia plenaria, que es una gracia que tiene y que posee la Iglesia. Y nada más que contaros yo de la confesión. Pues espero que estas 3 charlas os hayan ayudado a conocer mejor este sacramento y a desear vivirlo pues con más intensidad y con más frecuencia, porque esto es como montar en bici. Cuanto más montes, mejor vas a montar, pues cuanto más nos confesemos, mejor nos vamos a confesar y más cerca de Dios vamos a estar claramente, porque recibiremos más gracia de Dios. Así que bueno, en Cuaresma muy bueno hacer una buena confesión para estar en paz con Dios. Las charlas, el aula de formación, pues se interrumpe hasta nuevo aviso, ¿vale? Porque el siguiente no habrá, porque hay consejo pastoral, el siguiente tampoco habrá, y ya después serán las charlas cuaresmales. Entonces, pues hasta nuevo aviso, los martes suspendemos el aula de formación. Así que nos ponemos en pie para rezar y dar las gracias a Dios por esto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, nos